Entonces, vamos a continuar con la clase, lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Este es un poco de lo que nos indican dos puntos principales de la ventaja de la inyección electrónica, ¿sí? Un consumo reducido de combustible debido a que el consumo o debido a que la inyección es controlada de acuerdo a lo que necesite en el vehículo y es dosificada la cantidad de combustible debido a la carga que tiene el motor. Esto se logra obviamente gracias a la actuación, al funcionamiento de los sensores y actuadores que más adelante seguiremos viendo detalladamente cuáles son estos sensores y actuadores, ¿no? Entonces, listo, están todos poniendo presente. Eso en cuanto a cuál es la... A ver, ¿quién más está llegando en este momento? Rubén y Jorge Estupiñán. Listo. Eso en cuanto a las ventajas principales. Mayor potencia, obviamente, la utilización de los sistemas de inyección permite optimizar de gran forma los colectores. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos para continuar. Gases de escape menos contaminantes. La concentración de los elementos contaminantes en los gases de escape dependerá directamente de la proporción aire-combustible. Ya sabemos y ya conversamos de cuál es la mezcla ideal de aire-combustible, ¿verdad? Para reducir la emisión de los combustibles y de los contaminantes. Entonces, si nosotros preguntamos cuáles son las tres principales características de las ventajas de la inyección electrónica, tenemos consumo reducido, mayor potencia y gases de escape menos contaminantes. Entonces, con eso tenemos tres valores o tres criterios claros de cómo es que ha ido evolucionando, cómo ha hecho lo mejor para la inyección electrónica a diferencia de la carburación. Entonces, vamos a ir entrando en estudio de los sistemas de inyección electrónica. Nosotros ya les mandé o ya están revisando una pequeña consulta sobre los componentes que encontramos. Espero que la consulta que estén realizando no sea solo de copia y pegue, sino que lo que me interesa en este momento es que cuando lleguemos al punto de comenzar a hablar muy a fondo de lo que es inyección electrónica, ustedes ya sepan qué es un CKP, ya sepan qué es un CMP, ya sepan qué es un sensor de oxígeno, y que no vayan a último momento a decir, no sé, no me enseñaron o no sé por dónde empezar, ¿sí? Entonces, tenemos una pequeña analogía, una línea de tiempo. En 1970, hablando hasta 1900, desde 1970 a 1980, tenemos ahí una línea de tiempo que teníamos el carburador, ¿no? El carburador manda inyecta, por decirlo así, el combustible directo en el múltiple de escape en un solo punto, ¿sí? Sabemos que el carburador no era controlado electrónicamente ni que realizaban funciones de regulación. A inicios de 1980, en la década del 80, hasta el 2000, por decirlo de esta forma, fue el periodo de auge de la inyección electrónica. El periodo en donde ha ido evolucionando y donde han ido cambiando muchos de los sistemas electrónicos. Siempre les voy a repetir que el motor de 4 tiempos es el mismo desde hace más de 100 años. Pero lo que ha ido evolucionando, mire, que tenemos desde 1970 al 80 le dominó el carburador, y del 80 al 2000, estamos hablando de aproximadamente 30 años, tenemos lo que es la inyección electrónica, ¿sí? La inyección electrónica inyecta en el colector de admisión y las principales funciones o las principales características que podemos nosotros encontrar en una clasificación en los sistemas de inyección electrónica que podemos indicar 4 características distintas o 4 características principales. Primero, el lugar donde se inyectan, según el número de inyectores y según el número de inyectores, según el número de inyecciones y según las características de funcionamiento. Entonces, con estos 4 puntos nosotros podemos resumir lo que es nuestra inyección electrónica. Repito, lugar donde se inyectan, según el número de inyectores, según el número de inyecciones y según las características de funcionamiento. ¿Sí me escuchan hasta ahí o están teniendo algún problema con la conexión? ¿Están ahí?
Sí se escucha, profe. Fuerte y claro, escuchamos. Listo, entonces, muchachos. Seguimos. Entonces, con estos sencillos pasos nosotros podemos ir identificando cuál es el funcionamiento de nuestro sistema de inyección. Y como les digo, después de que nosotros identifiquemos claramente los sistemas, para nosotros como técnicos va a ser mucho más fácil arriesgarnos a realizar un diagnóstico. La idea de nosotros como técnicos no es de que nos asustemos cuando veamos un sistema nuevo, pero la idea es de que si nosotros tenemos un conocimiento básico o un criterio técnico inicial, aunque no hayamos estudiado, no hayamos aprendido, pero se nos va a hacer fácil decir, venga, traiga lo que aquí vemos que hacemos. Entonces, desde mediados del 90 hasta el 2000 podemos ver o podemos apreciar que existe lo que no se, bueno, se pixelea un poco, pero podemos ver de que tenemos lo que es la inyección directa. En nuestro medio, este tema de inyección directa es bastante nuevo, pero podemos ver que aproximadamente por el año 2000, estamos hablando de ya hace 20 años, comenzaron a entrar en funcionamiento los motores de inyección directa. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que en esta imagen podemos identificarla. Primeramente, el motor de inyección normal, o el motor de inyección común, donde nos dice inyectan en el colector de admisión, ¿sí? La mayoría de los vehículos que nosotros tenemos en nuestro mercado es una inyección indirecta. A pesar de que en algún punto se vendían hasta calcomanías que decían full injection, dirección indirecta y tantas cuestiones. Pero cabe destacar que nuestros mecanismos, nuestros motores tienen una función indirecta que eh, realizan la inyección antes de la válvula o en el múltiple de admisión. Pero como les digo, desde hace 20 años comenzaron a trabajar otro tipo de vehículos que comenzaron a desarrollar mejores los motores y en este punto comenzaron a tener lo que es la inyección directa. ¿Qué es la inyección directa? Que el inyector se encuentra realizando su función directamente en la cámara de combustión, ¿sí? Está más cerca de realizar la combustión, está más cerca de cualquier mecanismo y por ende vamos a tener, si hacemos un estudio, una mejor inyección y más potencia en nuestro motor. Vamos a ver, según el lugar donde se inyecta, aquí vamos a comenzar con este tema. Tenemos lo que es la inyección directa y la inyección indirecta. La inyección directa lo que nos dice es que el inyector introduce el combustible directamente en la cámara de combustión. Este sistema de alimentación es más novedoso, necesita más cuidado y los gastos en un daño de este tipo de motores son más elevados, ¿sí? Esto está siendo utilizado en motores y su denominación es GDI, Gasoil Direct Injection. Si nosotros vemos que un motor dice un motor GDI, automáticamente nuestro motor se convierte en un motor de inyección directa, ¿sí? Bueno, los precursores en este caso son los motores Mitsubishi o el motor Renault, a pesar de que con el paso de los años este tipo de inyecciones ya se encuentra en vehículos de gamas más modestas o en vehículos que nosotros podemos tener en nuestro mercado. La inyección indirecta es el vehículo introduce combustible, como dijimos, en el colector de admisión, encima o antes de la válvula de admisión. Y lo que, obviamente, para inyectar necesitamos que nuestra válvula de admisión esté abierta. Quiere decir que el chorro de inyección, obviamente, va a ir lavando la válvula. Les pongo yo una inquietud ahí. Si nosotros tenemos un aceite de mala calidad que genera lodos, que genera partículas, lo que va a ir haciéndose es generándonos esas partículas dentro de nuestra cámara de inyección, nuestra cámara de combustión y obviamente en nuestros asientos de válvula. Y es por eso que con el paso del tiempo, si no tenemos un aceite de buena calidad, lo que vamos a hacer es deteriorar el sistema de válvulas, ¿sí? Entonces la válvula puede llegar al punto de que ese rumbe o esa corrosión se genere tanto que impida el correcto cerramiento o sellado de nuestra válvula. Entonces, aquí tenemos
Por el tipo, esta imagen creo que no corresponde. Sí. Según el número de inyectores, vamos a ir viendo. ¿Sí? Bueno, este grafiquito lo vemos luego para que ya tengamos la idea de qué se trata todo. Según el número de inyectores, me permiten un segundo, muchachos, disculpen. Disculpen, muchachos, una llamada de la ingeniera Angulo. Entonces, vamos a hablar de este tema. Antes de que esta gráfica es un resumen total, ¿sí? Pero vamos a hablar nosotros primero, a continuar hablando de los temas o de los factores importantes. Según el número de inyectores, la inyección monopunto, en donde hay solamente un inyector. Y esto es lo que nosotros conocemos como el primer tipo de inyección. Resulta que concibieron que el carburador dejó de satisfacer las necesidades y transformaron al carburador en una electroválvula que tenía la función de un inyector, era manejada electrónicamente, pero era un solo inyector en este caso. Reemplazaba al carburador, pero ya era un solo inyector. Y esto es lo que nosotros conocemos normalmente como el sistema TBI, ¿sí? TBI. Entonces, tenemos la diferencia y la inyección multipunto, en donde hay un inyector por cilindro, que esa es la que nosotros normalmente encontramos en nuestros vehículos. Ahí podemos ver una gráfica en donde en el sistema monopunto tenemos un solo inyector que inyecta a todos los cilindros, y en la gráfica de al lado tenemos el inyector multipunto, en donde tenemos ya un inyector por cada cilindro. ¿Hasta ahí alguna inquietud, muchachos? Nadie. ¿Me indican para continuar? Profe, lo que usted decía de el inyector monopunto y multipunto, está un solo inyector para todos los cilindros, pero al momento de inyectar la mezcla, ingresa por el monopunto, ingresa toda la mezcla a igual proporción a todos los cilindros. Ya, eso es la diferencia y es lo que les digo. Es lo mismo que el carburador, solo que este punto es electrónico. Y la aclaración que usted nos indica es válida porque sí, solo realiza pulsaciones y lo único que hace es tener alimentado el múltiple de emisión. Obviamente habrán habrán cilindros que no necesiten ese momento combustible, ¿verdad? Entonces ese combustible es obviamente desperdiciado en ese punto. Entonces es lo mismo que el inyector, pero en este punto ya es electrónico. Pero no tenemos la capacidad de restringir las pulsaciones o restringir la cantidad de combustible que ingresa cada cilindro, sino que todos los cilindros pueden estar con combustible. Y a ver, yo pregunto, vamos a ver, ¿a quién pregunto? ¿Quién está por ahí? Kevin, ¿cuál es Kevin? Kevin, si yo tengo... ¿Está ahí Kevin? Verán que esto es actuación en clase, ¿no?
Kevin. ¿Cuál es Kevin? No aparece Kevin. Bueno, tiene una actuación en clase en este momento. Cristian Mosquera, ¿está por ahí? No, tampoco. No está Mosquera, no está Kevin, entonces que prenden la cámara y se van. Profe, discúlpeme. ¿Qué pasó? Cuéntame. A ver, si yo tengo una mezcla como la que nos indica el compañero, que no hay una regulación de combustible, ¿qué tendré ahí? ¿Una mezcla rica o una mezcla pobre? ¿Y por qué? Ya, en el monopunto ese, profe. Sí, O en en multipunto. monopunto. Ya, en el monopunto ahí hubiera una mezcla pobre porque desperdicia combustible al momento de que nomás tira y tira, abastece a los cilindros, pero no todos funcionan igual, iguales, profe. A ver, mezcla pobre me dice. Alguien que me Sí. dé otro criterio. Mezcla pobre me dice. Profe, repita la pregunta. A ver, Vera me pregunta que si en el sistema monopunto yo puedo regular a qué cilindro le voy a mandar combustible. Yo le digo que no, que siempre hay combustible en todos. Ya. Entonces, ¿qué es? ¿Una mezcla rica o una mezcla pobre? ¿Y por qué? O sea, como es en todos los cilindros, tiene una mezcla rica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, o sea, ya eso normalmente viene computarizado, pues, profe. Ya trabaja una memoria y Ya, estamos hablando de que no hay computadora, es un sistema que no tiene la capacidad de regular. Estoy ya. mandando combustible a todos. Ya. Mezcla rica, pero ¿por qué? A ver, alguien que me dé un criterio. Mezcla rica, pero ¿por qué? Porque Erazo, no hay Elías Erazo. ¿Está por ahí? no. Elías. Parece que no están participando en la clase, muchachos. Va a tocar tomar otro tipo de... A ver, Elías, por favor, me está respondiendo en el chat. Quiero escucharlo hablar. ¿Por qué es mezcla rica o por qué es mezcla pobre? No tiene audio, dice. A ver, escríbanos, ¿por qué es mezcla rica o por qué es mezcla pobre? Hasta que nos escriba don Elías, por ahí lo veo a... ¿Quién es? O-I-U-2-S, don Bautista. ¿Mezcla rica o mezcla pobre? ¿Por qué? Firme. Yo creo que, bueno, lo que no se va a controlar es el flujo, tanto puede ser de aire, como puede ser también en este caso de combustible, de gasolina. Lo que sí va a haber es un pequeño desfase, lo digo yo, mi forma de pensar, ¿no? En uno de los inyectores le va a llegar menos combustible, en este caso menos mezcla, En uno de porque, en uno de los cilindros. perdón, de los pistones, sí, de los cilindros, va a llegar menos mezcla y eso va a ser un rendimiento pobre. ¿Sí? Aunque puede ser que venga homogéneo, ¿no? El combustible, la mezcla homogénea de combustible y aire, pero en cambio no va a funcionar de la mejor manera, ¿sí? Yo lo veo así. Entonces, eso hizo que el monopunto, ¿cierto?, haya evolucionado, que cambia Ya, al sistema de inyección directa. multipunto. El Ya, sí. sistema monopunto, claro, multipunto, porque el sistema monopunto era similar al carburador, ¿cierto? No se controlaba la cantidad de flujo, en este caso de la mezcla combustible-aire, que entraba, ¿cierto? Ah. Y asimismo controlaba la cantidad de gases elevados que salían, ¿no? Mi forma de pensar, ¿no? Listo, dice Elías que es una mezcla pobre porque ya no puede abastecer todos los cilindros. ¿Alguien más que tenga algún otro criterio? A ver, muchachos, yo quiero que ustedes entiendan algo.
tenemos dos tipos de mezcla rica y mezcla pobre. La apreciación que hace Luis Bautista es buena y es algo de las desventajas del carburador y en este punto el sistema monopunto, porque la distancia que existe entre un cilindro hasta el punto de partida puede ser que los cilindros en este punto de en medio, viendo la imagen del lado izquierdo, hay una sola inyección, pero de pronto el 1 y el 4 están más alejados del caudal y hay más distancia. Como ven, como se aprecia ahí, hay más distancia. Obviamente los cilindros 1 y 4 van a llegar menos eficiente el combustible, ¿sí? Pero nosotros debemos manejar este criterio y se los vuelvo a repetir. Tenemos dos tipos de mezcla rica y mezcla pobre, ¿sí? Mezcla rica es cuando hay exceso de combustible o falta de aire, ¿sí? Sabemos que la mezcla estequiométrica, yo espero que todos ya la sepan, es 14.7 a 1, que son 14 partes de aire y una parte de combustible. Si tenemos mezcla rica, quiere decir que tenemos demasiado combustible o poco aire. Quiere decir que el valor de 1 está sobre 1, más de 1. O el valor de 14.7 está menos de ese valor. Entonces, mezcla rica es cuando tenemos exceso de aire, por un lado, o disminución, exceso de combustible o disminución de aire. No necesariamente tienen que ser los dos. Sí, podemos tener, le pongo el ejemplo, el aire exacto 14.7, pero tengo más combustible. No tengo 1, sino tengo 1.5. O tengo el 1 exacto, que es el combustible, pero tengo menos aire, que en vez de tener 14.7 tengo 10. Entonces, automáticamente eso se hace mezcla rica. Entonces, la pregunta mía y la pregunta que hacía el señor Vera era que como no tenemos el control de que en qué inyector va, en qué cilindro vamos a tener inyección, sino en todo momento está inyectando, obviamente si apreciamos nuestro múltiple de emisión, vamos a tener que en todos los cilindros va a haber combustible en todo momento. Y si tengo más combustible, a ver, me repiten, si tengo más combustible en este punto, ¿qué va a hacer? Alguien que me dé ya el detalle. Mezcla rica, profe. Mezcla rica, sí. Si tengo demasiado combustible en cualquier momento, esto va a ser mezcla rica. Obviamente consideramos lo que dice Luis Bautista. Va a llegar, no va a ser una mezcla homogénea porque cada cilindro va a tener su marcación. Entonces, si partimos del punto de que tenemos un solo inyector y no nos satisface o no podemos controlar o siempre vamos a tener mezcla rica, entonces alguien dijo, no, pues si me invento una electroválvula por cada cilindro, entonces pongo una electroválvula en cada bobina, en cada múltiple, en cada entrada, ¿qué hago? Controlo la inyección o logro disminuir esa mezcla rica. Logro desmoronar o logro bajar el bastante consumo de combustible que tengo hasta ahora. Entonces, por eso es que alguien dijo, no, pues probemos si ponemos un inyector en cada cilindro, ¿cómo nos va? Entonces, efectivamente, ¿qué hacemos con la inyección? La logramos controlar, porque no es lo mismo tener un solo inyector para 4 cilindros a tener un inyector para cada cilindro. Entonces, cuando nosotros tenemos un inyector para cada cilindro, ahí sí entra lo que alguien me decía, un sistema computarizado que hace abrir o cerrar los inyectores de acuerdo a la necesidad. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces verán que les estoy diciendo. Perfecto. Mezcla rica cuando tenemos exceso de combustible, dos condiciones, exceso de combustible o falta de aire. Y mezcla pobre es lo contrario, cuando tenemos falta de combustible o exceso de aire. Si gustan, anoten, escriban, pero verán que ustedes se van a tener que encontrar con este tema de mezcla rica y mezcla pobre. Y si alguien se va a dedicar al tema de inyección electrónica, aunque parezca mentira esto de inyección con mezcla rica y mezcla pobre, va a ser valioso, ¿sí? Porque nosotros con determinar que nuestro motor está con mezcla rica, podemos determinar de que un inyector se ha quedado abierto, de que una bujía no está funcionando,
de que de pronto el aire, tengo muy poco aire, tengo muy poco aire y entonces de pronto el filtro de aire se me taponó y no me está pasando el aire correspondiente. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar del diagnóstico solo entre mezcla rica y mezcla pobre, vamos a tener un diagnóstico bien amplio y vamos a tener muchas cosas que diagnosticar, solo sabiendo si hay mezcla rica y mezcla pobre. ¿Quién detecta o quién lee o quién determina que hay mezcla rica y mezcla pobre en mi motor? ¿Qué sensor? Pregunta de examen. ¿Qué sensor determina que existe mezcla rica o mezcla pobre en mi motor? O que mi motor está teniendo una mezcla rica o una mezcla pobre. El sensor de oxígeno, tal vez, profe. Efectivamente, el sensor de oxígeno. Déjenme, le busco una pequeña imagen del sensor de oxígeno para que determinen, para que vean cómo trabaja el sensor de oxígeno. Denme un segundo, les busco una gráfica de lo que dice el sensor de oxígeno. ¿Sí? A ver, esta gráfica nos vale. Denme un ratito. El sensor de oxígeno es un elemento que nos ayuda a determinar las fallas en nuestro motor. Vamos a ir viendo poco a poco cuál va a ser el funcionamiento, pero existen en este punto hasta cursos de cómo nosotros determinamos fallas. Sí, les comparto una imagen donde están unas gráficas, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se ve sí, profe. A ver, como esto dice gráficas del sensor de oxígeno. Aunque parezca mentira, esas gráficas me dicen muchas cosas, ¿sí? Les pongo el ejemplo. Nosotros, hablando de esta gráfica, la primera a la izquierda, la superior izquierda, sí, dice que es un sensor con una operación normal. Nuestro motor o la inyección electrónica, la función electrónica de nuestra computadora va a ser esta. Recuerden, vamos a comenzar a hablar luego de sensores. Un sensor lo que hace es medir todo lo que está pasando, que es una señal de entrada a la computadora y la computadora genera las acciones necesarias para que haya señales de salida. Recuerden que yo les dije, la inyección electrónica se resume en eso, señales de entrada, señales de salida, ¿verdad? El sensor de oxígeno está en el tubo de escape y lo que hace es sensar o estar frecuentemente en todo momento sensando. Entonces, estos valores los vamos a ir viendo luego. Nuestro motor va a estar haciendo esto, mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. O sea, va a ser una frecuencia, ¿sí? Él no se puede quedar ni en mezcla rica. Si se queda en mezcla rica hay un problema. Si se queda en mezcla pobre, tenemos problemas. Entonces, nosotros debemos de tener una imagen parecida a esta, que está ciclando de mezcla rica hacia mezcla pobre, haciendo un ciclo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver el siguiente gráfico, el gráfico de la derecha, ¿sí están apreciando, verdad? Si nuestro gráfico pasa más tiempo en mezcla rica, o sobrepasa y nunca llega a mezcla pobre, quiere decir que el motor corriendo en una mezcla rica, ¿sí? El motor está trabajando con mezcla rica. Entonces tenemos un problema de mezcla rica. En estos 4 gráficos yo puedo diagnosticar un motor que está fallando el filtro de aire, está fallando las bujías, que está fallando la inyección, muchísimas cosas. El sensor de oxígeno nos da muchísimas cosas que ustedes deberían comenzar a estudiar. Por el contrario, si la misma gráfica o metemos el osciloscopio, en este caso, que es la herramienta que nos ayuda a verificar estas gráficas, tenemos una gráfica de mezcla pobre, vamos a ver que nuestro oscilograma va a estar ciclando solo en mezcla pobre. Sí, va a estar la mayoría en mezcla pobre y no alcanza a llegar a mezcla rica. ¿Qué quiere decir? Que el motor está trabajando con algún inconveniente. Sí, muchos mecánicos lo que hacen es, falla el sensor de oxígeno, cambian el sensor de oxígeno. Ponen un sensor de oxígeno nuevo y la falla resulta que no fue esa, sino que
existe otro problema. Entonces, el sensor de oxígeno debería ser el último en cambiarse. Antes de cambiar, debemos revisar qué es lo que está provocando que el sensor de oxígeno se me quede en alta o se me quede en baja. Y por último, la última señal, esta señal, si yo me parece una señal parecida a esa, ahí sí yo digo, el sensor de oxígeno no vale. Porque el sensor de oxígeno se me queda en 0 o el sensor de oxígeno se me clava en una unidad que no conozco. Entonces, eso es lo que hace nuestro sensor de oxígeno. En otros tipos, en otro tipo de sensor, que es el sensor de banda de sonda lambda, lo que nos hace es esto. El 1 es la mezcla estequiométrica, por decirlo así. Y nuestro sensor de oxígeno va a variar o va a tomar valores de pobre a rico, de rico a pobre, de acuerdo al funcionamiento que tenga nuestro lambda. ¿Sí? Entonces, esos valores, ahorita que ya topamos el tema de sensores de oxígeno, bueno, después tenemos que hacer un pequeño trabajo de sensor de oxígeno, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace nuestro sensor de oxígeno? Viéndolo aquí en esta gráfica de acá. Hay mucha información, lo que nosotros debemos es leer y buscarla. Pero justo hay aquí una gráfica que me interesó. Nuestro sensor de oxígeno lo que hace es esto, medir que todo esté bien, que esté de acuerdo a lo que necesitamos, y si está bien, mantiene unas pulsaciones a nuestro inyector de aproximadamente 3 milisegundos, 3.5 milisegundos, o 3.5 milisegundos o 0.3 segundos, 0.03 segundos. Si detecta que hay una mezcla rica o la gráfica que me da no es la que corresponde, ahí la computadora, ¿qué es lo que hace? Dice, dependiendo de la situación, dice, abra más o abra menos. ¿Pero qué abre más? Y recuerden que nosotros decíamos que nuestra inyección electrónica eran de presiones constantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que había una presión adecuada para trabajar? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Están ahí? Sí, profe. Ya, entonces teníamos una presión constante. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con la inyección electrónica? ¿En función de quién? ¿De quién o qué? Si digo que mi inyector necesita más combustible o menos combustible. Sería tal vez, profe, en función del oxígeno. Por ejemplo, como usted dice que No, la a ver. presión es constante. De la EQ. Ya, la EQ manda eso, abrir, pero manda abrir ¿qué? Recuerden que la llave, el inyector es una llave abierta y una llave cerrada. No hay medias, ni 3/4 ni 1/4. Si no tengo abierta y cerrada. Pero ¿cómo yo controlo esa inyección? ¿En función a quién? La apertura de la válvula de la La mariposa. apertura, no. Hablo del inyector. La presión. La presión es constante. Pregunta de examen, ¿cómo yo controlo la inyección? Si tengo presión constante. O sea, siempre voy a tener la presión en el riel. ¿Ah? Con el sensor TPS, profe. No, no. Estoy hablando directamente. Bueno, nos vamos a desconectar. Regresemos enseguida para salir de esta duda. ¿Sí? Pero, a ver, ténganme la idea. Busquen enseguida, en función de quién controla la inyección, el flujo, o en función de quién controla la inyección electrónica. ¿Sí? Regresamos enseguida al mismo link, muchachos, para continuar.